Voy a empezar a presentarme. Soy ciudadana española, hija de ciudadanos españoles. Con este vídeo quiero denunciar la indefensión que sufrimos ante una inadecuada atención sanitaria y el engaño que nos someten nuestros políticos al vendernos un supuesto estado de bienestar. Y para documentar mi denuncia voy a resumir la situación sufrida recientemente. Mientras pasaba unas vacaciones en un país comunitario, mi madre se cayó y se fracturó una cadera. Gracias a la tarjeta sanitaria europea, la atienden en un hospital semipúblico, el más cercano en ese momento. La operan inmediatamente y la colocan una prótesis. La intervención fue un éxito. Los 3 días posteriores fueron un total desatino tanto de la atención como de la medicación, pero esto no viene al caso en este momento. Previamente, y ya suponiendo la situación, desde España había intentado gestionar su repatriación, pero la Seguridad Social me informa de que tenemos que asumir los costes de la ambulancia privada de vuelta. La tarjeta europea cubre solo la atención y no la repatriación. Creo que esto es una información que deberíamos de tener y no nos informan. Contrato por tanto una ambulancia privada a las 9:30 del día 10 de julio y empieza un largo periplo con mi madre de 79 años, con una discapacidad acreditada del 65%, con antecedentes de ictus hace 2 años, con secuelas de movilidad debido al mismo, una rotura de pelvis reciente y una prótesis de cadera evidentemente recién implantada. Débil, incontinente y desubicada, empezamos un viaje de vuelta de 7 horas y media, siempre con la esperanza de llegar a nuestro país y tener una atención adecuada. Sabiendo que en verano hay una saturación de servicios y cuando ya estamos cerca de Madrid, sobre las 16:30 horas de ese día, llamo al centro de salud para pedir una visita domiciliaria para la valoración del estado de mi madre y, por si fuera necesario, derivarla a un hospital de referencia. Y ahí empieza el desatino de nuestra sanidad. 16:30. Sorpresa. El médico considera que la llamada debe de ser hecha desde el domicilio para evitar que se desplace y nosotros no hayamos llegado. Les recuerdo que hoy en día hay teléfonos móviles precisamente para poder avisar de tales situaciones. 17:30. Llamo desde el domicilio de mi madre. El médico que me responde en esta ocasión considera que un familiar debe acercarse al centro. Él no se puede desplazar con el recetario sin saber qué situación se va a encontrar. 18 horas. Me acerco al centro de salud dejando a mi madre sola en un estado deplorable. Una vez en el centro, el médico me informa que se acercará cuando le sea posible. 20:30. El médico llega al domicilio de mi madre. No mira, no toca a la paciente, no le toma la tensión, no verifica la fiebre, pide llamar a una ambulancia y la deriva al hospital que le corresponde. 21:30. Mi madre entra por urgencias en el servicio de traumatología de un hospital de referencia en el que tienen sus antecedentes anteriores. Se queda en los boxes. Se le hace solamente una radiografía. No se le valora el estado general y no se tiene en cuenta los antecedentes médicos que hay, importantes. 23:30. En un estado de dolor y debilidad y sin que ni siquiera se haya comprobado si era capaz de ponerse en pie, sin haberla hidratado, llena de escaras que yo misma tuve que señalar al personal sanitario, le dan un alta con un claro discurso del médico titular. Nuestros servicios públicos no tienen presupuesto para actuaciones sociales. Su madre no tiene una necesidad médica. Esto es una situación social. Incrédula, le pido que, dado el estado, la hora y la falta de condiciones para ese estado en su domicilio, que por favor la retenga hasta la mañana siguiente para darme el margen de poder organizar los mínimos e indispensables requerimientos para su estado. Me contestó que ya había llamado a una ambulancia para su traslado al domicilio y me entregaron una hoja con la siguiente cita médica para su seguimiento. 1/8/2018, 20 días después. 3:48 horas de la madrugada del día siguiente, 11 de julio. Llega la ambulancia. Entra un solo miembro del equipo, extenuado, y que evidentemente él solo no puede trasladar a mi madre a una camilla. Me cuenta que lleva una jornada continuada de trabajo desde las 8 de la mañana del día anterior, sin parar. Hay que expresamente pedir ayuda a una enfermera. Esta decide llamar a un celador y toca esperar a que uno esté disponible para la ayuda.
4 horas 30 de la madrugada de ese mismo día. Llega al domicilio, sin las condiciones adecuadas para su estado y en un estado de agotamiento, deshidratación y todo lo demás absolutamente inexplicable. 19 horas de trayecto médico, periplo médico, sin un solo consejo, apoyo, explicación de pasos a seguir, sin haber recibido una cura ni hecho un análisis, en un estado frágil y deplorable. 9 horas de la mañana del día 11 del 7. Tengo que ponerme en contacto con una empresa privada para contratar unos servicios de fisioterapia y cuidados de aseo para conseguir restablecer un mínimo, y me refiero a un mínimo, el estado de mi madre. Hay que aclarar que este tipo de intervención, para que salgan con éxito, la rehabilitación y movilidad de la paciente debe de ser inmediata y ya habían pasado 4 días. También hay que aclarar que este tipo de servicios privados son caros y no todo el mundo puede acceder a ellos o organizarlos con la rapidez y la suerte que yo he podido. Y por todo lo anterior quiero pediros a todos, primero que veáis este vídeo, os deis un momento de reflexión respecto a nuestra obligación a reclamar este tipo de situaciones. Oímos de nuestros políticos que nuestro sistema sanitario es de los mejores del mundo. Pues bueno, tal vez se refieran a que tenemos buenos sanitarios. Sí. ¿Y olvidan la ineptitud de los gestores? Pues sí. Nos venden los discursos de lo orgullosos que debemos de estar de establecer una sanidad universal. Yo personalmente necesito una aclaración. ¿Cuál es el significado de universal? ¿Que con el mismo presupuesto van a dar asistencia a todos los que habitamos en España? ¿O significa que todos los habitantes del país vamos a tener una asistencia de calidad independientemente del aumento de la población? Creo que los poderes públicos deben de ser conscientes de que en el segundo caso hace falta presupuestos adicionales, ¿no es verdad? Porque en caso contrario estaremos en el primer supuesto, pero con una degradación constante de la calidad de la asistencia recibida. ¿Y no es esa la situación en la que ya estamos? Puesto que mi madre no ha recibido una asistencia adecuada, no considero que se le haya aplicado asistencia universal. Ha recibido una asistencia inadecuada, inhumana e incomprensible en un país que se enaltece de un sistema sanitario. No nos dejemos engañar por el discurso demagógico y las promesas de nuestros políticos. Reclamemos nuestros derechos básicos, y me refiero a los básicos de verdad, entre los que se encuentran la sanidad. ¿Será que algunos son incrédulos y se creen estos discursos demagógicos? Cuando nos prometen grandes mejoras, subidas, fiestas, etc. O tal vez más bien oportunistas, por pensar que les va a caer del cielo alguna ventaja, subsidio, aumento, mejora, etc., que luego nunca llega, y si lo hace es en detrimento de otras más importantes, como por ejemplo la sanidad. Yo personalmente prefiero que se inviertan los presupuestos en una mejor sanidad, que en el ocio, que en fiestas del patín, que en la bicicleta o cambio de nombres de calles. No sé vosotros. Pero no rechazamos las ofertas, ¿verdad? ¿Pero no se dan cuenta de que ya ni nos llegan los derechos que supuestamente ya tenemos adquiridos? Mi madre ha cotizado 32 años a la Seguridad Social, es ciudadana española y ha pagado responsablemente sus impuestos. Y digo yo, ¿la gente es consciente que para tener ese bienestar hay que participar todos y cada uno de nosotros? Todos y cada uno de nosotros en nuestras medidas posibles. Todos los que queramos ser beneficiarios de estos servicios sanitarios. ¿La gente es consciente que todos tenemos la responsabilidad de aportar? Es muy fácil entender porque es una simple operación matemática, suma y resta. Si gastas más de lo que cobras, los números salen negativos. Si no gestionas bien, los números salen negativos. Nosotros mismos debemos de ser conscientes y responsables de ayudarnos entre nosotros a entender nuestra propia situación y, si no sabemos, informarnos. Porque es evidente que nuestros políticos o no la entienden, o no tienen la capacidad para resolverlo,
o desde mi punto de vista, más bien lo que no tienen es la valentía y la honestidad de afrontar esta situación con la verdad por delante. Tienen miedo a recibir críticas y no tener apoyo, porque es una verdad que no gusta, es una verdad que no vende. ¿Y quién es el responsable? Yo particularmente pienso que somos nosotros mismos. Para mayor información de todo este proceso que he vivido, nada más comentaros que las reclamaciones las he interpuesto en la atención al paciente del hospital de referencia, también en la Consejería de Sanidad en la calle Aduana de Madrid. Además, haré todo lo posible por publicar en todos los medios, a quien les interese publicar algo políticamente incorrecto, la situación y por difundirla en todos los medios y redes sociales posibles.